transmitiendo. Buenas noches, colegas. Tuvimos un problema técnico, pero ya se ha solucionado. Entonces, ahora continuamos nuevamente por tercera vez. En esta oportunidad vamos a ver medicamentos genéricos, bioequivalencia e intercambiabilidad. Terminología que se está utilizando últimamente y que debemos conocer como farmacéuticos. A nivel internacional hay dos tipos de medicamentos, el innovador y el genérico. El innovador fue el primero que apareció, ¿no?, y que desarrolló todos los estudios en animales, estudios preclínicos y estudios clínicos en seres humanos. Y en base a toda esta información, pues se elabora la ficha técnica y el inserto. La ficha técnica es la información que está destinada al profesional de salud y por tanto está en un lenguaje técnico y tiene la información de estos estudios, ¿no? Ahí están las reacciones adversas, contraindicaciones, las indicaciones, las dosis, todo lo que se pudo obtener a través de estos estudios. En base a la ficha técnica se desarrolla, ¿no?, el inserto. El inserto es una información más resumida en un lenguaje sencillo, pues está destinado al paciente, ¿no? El medicamento genérico ya no tiene que hacer todos los estudios, pues es el medicamento que apareció después del innovador, y este genérico trata de ser semejante o parecerse al medicamento innovador. Entonces solamente en algunos casos, va a realizar un estudio clínico, que serían los estudios de bioequivalencia o equivalencia terapéutica, y esta terminología la vamos a ver más adelante. Y uno se pregunta, entonces, ¿cómo este genérico, si no ha hecho estos estudios clínicos, va a elaborar su ficha técnica o su inserto, ¿no? Recuerden que el inserto es la información que viene, que acompaña a todos los medicamentos en la cajita, ¿no? Entonces, ¿cómo se elabora la ficha técnica y el inserto para el genérico? Entonces, uno puede concluir o puede pensar de que puede ser en base a la información del innovador, ¿no? Pero para hacerlo, pues, tiene que tener un sustento, ¿no? Y normalmente este sustento se lo da estos estudios, ¿no?, de bioequivalencia o equivalencia terapéutica. Y vamos a ver ahora algunas definiciones, ¿no? Me pasé una. Vamos a ver el tema de la OMS primero, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, pues, nos señala, ¿no?, que toda autoridad reguladora de medicamentos tiene que exigir documentación a estos medicamentos genéricos, ¿no? Y documentación que va a asegurar que el medicamento, pues, reúne los requisitos de buenas prácticas de manufactura, las especificaciones de control de calidad y la intercambiabilidad. ¿Y la intercambiabilidad qué es? Es la equivalencia terapéutica con el producto de comparación, que incluye la equivalencia de forma farmacéutica más las indicaciones e instrucciones de uso. Y miren que la OMS, ¿desde cuándo señalaba esto? Desde el año 96, en su informe 34, ya lo señalaba, ¿no? Y ya hablaba de intercambiabilidad. En la OMS también se da la definición de medicamentos genéricos, hoy denominados multifuentes, ¿no? Porque había muchos problemas con la definición de genérico. Entonces la Organización Mundial de la Salud propuso que se llamara medicamentos multifuentes. ¿Y cómo lo define? Como todos los medicamentos diferentes al innovador, ¿no? Y que son aquellos productos que son equivalentes farmacéuticos o alternativas farmacéuticas que pueden o no ser equivalentes terapéuticos. Aquellos que demuestren equivalencia in vivo o in vitro se van a considerar terapéuticamente equivalentes y van a ser terapéuticamente equivalentes al producto de referencia, que normalmente es el innovador, y estos van a ser declarados intercambiables. Y hablamos acá de equivalentes farmacéuticos y alternativas farmacéuticas. ¿Qué son equivalentes farmacéuticos? Pues son dos medicamentos que tienen el mismo principio activo, la misma cantidad de IFA, ¿no?, de principio activo, la misma forma farmacéutica, tienen la misma vía de administración y tienen estándares de calidad idénticos o comparables. Ejemplo, amoxicilina 500 miligramos tableta de un laboratorio y amoxicilina 500 miligramos tableta de otro laboratorio. ¿Y qué son alternativas farmacéuticas? Son aquellos productos que tienen el mismo principio activo, la misma cantidad de fracción activa,
pero pueden diferir en la forma farmacéutica o pueden diferir en su composición como sales, ¿no? O diferentes sales, diferentes ésteres. Entonces, alternativas farmacéuticas sería amoxicilina 500 miligramos tableta y amoxicilina 500 miligramos cápsula. Y esto hay que tenerlo presente porque vamos a utilizar esta terminología, sobre todo equivalentes farmacéuticos, ¿no? Y ahora vamos a ver qué es el medicamento intercambiable. El medicamento intercambiable es aquel que es terapéuticamente equivalente al medicamento de referencia o innovador y que puede ser intercambiado con este en la práctica clínica. Y estamos hablando de equivalentes terapéuticos, equivalencia terapéutica. Entonces, ¿qué significa equivalencia terapéutica? Pues se dice que dos medicamentos son terapéuticamente equivalentes si ellos son equivalentes farmacéuticos o alternativas farmacéuticas. Y después de la administración en la misma dosis, sus efectos con respecto a la eficacia y seguridad serán esencialmente los mismos cuando sean administrados a pacientes por la misma vía de administración bajo las condiciones especificadas en el inserto. La batería se está agotando. Bueno, y dentro de estos estudios de equivalencia terapéutica, ¿no?, tenemos estudios in vivo o estudios in vitro, ¿no? Entonces, dentro de los estudios in vivo hay tres tipos de estudios. Los estudios farmacocinéticos o de bioequivalencia, los estudios farmacodinámicos y estudios clínicos. De estos tres tipos de estudios in vivo, los más utilizados son los estudios de bioequivalencia. Pero además de estos estudios in vivo, también existen estudios in vitro. Entonces aquí ya estamos viendo que dentro de los estudios de bioequivalencia son un tipo de estudio para demostrar la equivalencia terapéutica. Y ahora otra terminología tenemos que ver, bioequivalencia. Dos productos, dos medicamentos son bioequivalentes si son equivalentes farmacéuticos o alternativas farmacéuticas y sus biodisponibilidades después de su administración en la misma dosis molar son semejantes en tal grado que puede esperarse que sus efectos van a ser los mismos. Entonces, aquí hablamos biodisponibilidad, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con esto? La biodisponibilidad es la cantidad y la velocidad con que el principio activo del fármaco llega a la sangre. Entonces, se dice que dos productos, dos medicamentos son bioequivalentes cuando sus biodisponibilidades son semejantes. O sea, la bioequivalencia es una comparación de biodisponibilidades. Y en los estudios de bioequivalencia, lo que se va a medir son parámetros farmacocinéticos. Y como estamos hablando de biodisponibilidad, pues se va a medir, ¿no? Se tienen que utilizar aquellos parámetros que nos van a medir la cantidad y la velocidad con que el fármaco llega a sangre. Entonces, aquí se mide el área bajo la curva, que mide la cantidad, ¿no?, del fármaco que llega a sangre, y se va a utilizar también la concentración máxima, que mide la velocidad de absorción, ¿no? Y también es importante considerar el tiempo máximo, que mide también la velocidad de absorción. Y estamos hablando en bioequivalencia de mediciones de datos farmacocinéticos, concentraciones, ¿no? Y cómo esto nosotros lo podemos extrapolar o inferir a resultados terapéuticos. Pues aquí vamos a ver el fundamento de los estudios de bioequivalencia, ¿no? Se determinan datos farmacocinéticos como área bajo la curva y concentración máxima, ¿no?, que al finalmente nos va a determinar la cantidad del fármaco, la cantidad y velocidad con que el fármaco está llegando a la sangre, ¿no? Entonces se determina eso y se infiere que si hay concentraciones, ¿no?, similares en sangre, pues también las concentraciones van a ser similares en el sitio de acción. Y si las concentraciones son similares en el sitio de acción, pues inferimos que se van a tener resultados terapéuticos similares. Y ese es el fundamento de la bioequivalencia. Y en síntesis podemos decir que la bioequivalencia es la biodisponibilidad comparada entre dos productos. Un producto que es el denominado prueba, que vendría a ser el genérico, y un producto de referencia que vendría a ser el innovador.
teniendo en cuenta que el producto de referencia ha demostrado su eficacia y seguridad, ¿no? Si lo queremos entender de otro modo o en términos más sencillos, pues estaríamos diciendo que si tenemos el producto innovador nos da concentraciones en la sangre de 100 microgramos por mililitro, el genérico va a ser bioequivalente al producto de referencia si va a alcanzar concentraciones de por lo menos 80 microgramos por mililitro y como mucho 125 microgramos por mililitro. O sea, va a alcanzar concentraciones similares a las que alcanzó el innovador. Y hemos visto muchos términos, ¿no? Medicamentos genéricos, intercambiabilidad, equivalencia terapéutica, bioequivalencia. Entonces, ¿cómo relacionamos todos estos términos? ¿No? Pues dos medicamentos que son equivalentes farmacéuticos, que ya sabemos que son aquellos que tienen el mismo IFA, misma forma farmacéutica, misma cantidad de IFA y misma vía de administración, ¿no? Dos equivalentes terapéuticos. Si además son bioequivalentes, o sea, tienen biodisponibilidades similares, entonces estos medicamentos van a ser equivalentes terapéuticos. Y si son equivalentes terapéuticos, pues los medicamentos serán intercambiables. ¿Y cómo intervenimos los farmacéuticos? Pues para poder ver esto, tenemos primero que definir otro término, y el término es sustitución genérica. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, pues la sustitución genérica es la dispensación de un medicamento de una marca diferente o de un medicamento genérico en vez del medicamento prescrito. Ahora, dado que los medicamentos que contienen el mismo IFA, la misma cantidad y la misma forma farmacéutica no necesariamente tienen la misma biodisponibilidad, entonces el hacer una sustitución genérica solamente considerando estos aspectos no va a garantizar de ninguna manera que se va a lograr la misma actividad terapéutica. Y aquí mismo se señala que cuando se permite una sustitución genérica, se supone que los productos que se dispensan tienen una calidad aceptable y que poseen una biodisponibilidad equivalente. ¿Y qué dice la FIP? La FIP es la Federación Internacional de Farmacia, ¿no? Y señala que la sustitución genérica es dispensar una alternativa genérica para el medicamento recetado, en base a evidencia disponible que incluye la bioequivalencia y o estudios clínicos y otros factores, ¿no? Que ahí señala. ¿Y qué dice la OMS? Pues dice que la sustitución genérica es la práctica de sustituir un producto, ya sea comercializado con un nombre comercial o genérico, con un producto equivalente, generalmente más barato, que contiene los mismos ingredientes activos. Pero considerando que la Organización Mundial de la Salud ha hablado todo el tema de la intercambiabilidad y de la bioequivalencia. Y aquí viene un dato importante, ¿no? En unas directrices conjuntas que sacó la Organización Mundial de la Salud con la Federación Internacional de Farmacia sobre las buenas prácticas de farmacia, pues se recomienda como parte de la función del farmacéutico la sustitución genérica cuando sea posible. Entonces, ese es el punto importante y que nos va a relacionar con todos estos términos. Entonces, dos productos, dos medicamentos que sean equivalentes farmacéuticos, que sean bioequivalentes, pues van a ser equivalentes terapéuticos y estos, por tanto, serán intercambiables y el farmacéutico puede sustituir genéricamente, no puede hacer la sustitución genérica. Y es así como interviene el farmacéutico. Y esto es importante porque dos productos que sean equivalentes farmacéuticos no necesariamente significa que tienen equivalencia terapéutica, pues existen diferencias en el tamaño de la partícula, en los excipientes, en procesos de fabricación, en los equipos, en lugar de fabricación, en el tamaño del lote, etc. Y todo esto puede afectar la biodisponibilidad de estos equivalentes farmacéuticos. Y si se afecta la biodisponibilidad de estos equivalentes farmacéuticos,
pues también puede afectarse la puede ser que no den bioequivalencia y por tanto tiene que demostrarse la bioequivalencia. Y esta bioequivalencia es importante para determinados medicamentos. Veamos el caso de la digoxina. La digoxina es un medicamento de estrecho margen terapéutico, ¿no? Y en la literatura se señala que los niveles adecuados, ¿no?, de la digoxina pues son de 0,8 a 2 nanogramos por mililitro. Si se alcanzan concentraciones mayores a 2 nanogramos por mililitro, ya vamos a entrar a problemas de toxicidad, ¿no? Incluso dentro del mismo rango terapéutico, cuando son concentraciones un poco mayores, ya se pueden ver algunos efectos adversos, ¿no? Entonces, imagínense cualquier variación que se dé entre dos productos que contienen digoxina, pues aquí sí es importantísimo que se pueda evaluar la cantidad del fármaco y la velocidad con que llega a sangre. Y las concentraciones son importantes. Pero no solamente los medicamentos de estrecho margen terapéutico, sino también tenemos el caso de medicamentos donde las concentraciones sanguíneas que se alcanzan deben ser necesarias, ¿no? Como el caso de la rifampicina. En la literatura se señala, ¿no?, que la concentración máxima de rifampicina que debe alcanzarse, ¿no?, es de 7 microgramos por mililitro, pero puede variar, ¿no?, entre 4 a 32 microgramos por mililitro dentro de 1 a 4 horas después de la administración, ¿no? Cuando la concentración máxima es menor a 4 microgramos por mililitros, entonces ahí ya hay un problema y debe incrementarse la dosis. ¿Por qué? Porque se ha visto que si la rifampicina no alcanza las concentraciones adecuadas, o sea, se están llegando a concentraciones subterapéuticas, es probable de que se dé resistencia bacteriana, ¿no? Entonces, y en la literatura se ha encontrado, ¿no?, que hay estudios, ¿no?, de rifampicina donde se han visto que la concentración máxima alcanzada para algunos productos genéricos que contienen rifampicina, pues es de 3 microgramos por mililitro, que es menor a la concentración que debe alcanzarse. Y entonces en estos casos uno podría decir que esto podría llevar a problemas de resistencia bacteriana, resistencia a la tuberculosis, ¿no? Y entonces ya estamos viendo que es importante también la bioequivalencia para estos medicamentos. Y un caso que también podemos señalar es el caso del ibuprofeno. Aquí en el Perú estamos trabajando, ¿no?, con que los productos elaboran su ficha técnica de inserto en base a ficha técnica de inserto de productos autorizados en países de alta vigilancia, ¿no? Eso es lo que hacemos. Entonces, vamos a ver este caso del ibuprofeno, ¿no? En la ficha técnica del Reino Unido de ibuprofeno de 600 miligramos tabletas se señala dentro de la parte de propiedades farmacocinéticas que las concentraciones plasmáticas máximas se observan luego de 1 a 2 horas, ¿no? Pero ¿qué se ha encontrado en estudios realizados, ¿no?, estudios de bioequivalencia realizados con productos que contienen ibuprofeno? Pues se ha encontrado que en algunos casos, ¿no?, la concentración plasmática máxima no se alcanza entre 1 a 2 horas, sino se alcanza a 2.33 horas. O sea, 2 horas y media. O sea, se alcanza después de lo que está señalado en la misma ficha técnica del producto, ¿no? Y entonces uno diría, bueno, es un analgésico y no pasa nada, ¿no? Entonces, pero otra persona puede pensar, yo tengo un dolor y yo quiero que el efecto se haga en el tiempo necesario. Pues en este caso, si la concentración plasmática máxima se alcanza en un tiempo mayor, pues vamos a suponer que el efecto también se va a alcanzar en un tiempo mayor, no en el tiempo que uno desea, ¿no?, ni en el tiempo que está señalado en la información. Entonces, si yo soy un fabricante que tiene un producto registrado acá en el Perú y elaboré la ficha técnica en base a una ficha técnica de un país de alta vigilancia sanitaria y tomé esta información, ¿no?, y realmente no demuestro que tengo concentraciones similares a las de este producto, entonces yo estoy dando una información que no es cierta, ¿no? Entonces, por eso es que en otros países, ya les señalaba, ¿no?, el genérico sí puede tomar la información de referencia para elaborar la ficha técnica, pero lo está sustentando
con los estudios de bioequivalencia que realiza, ¿no? Entonces, aquí también es un punto importante, ¿no? Entonces, en base a esto, pues podemos decir que hay medicamentos para los cuales los estudios de equivalencia in vivo son importantes. Primero, medicamentos en los cuales es muy importante que las concentraciones sanguíneas alcanzadas sean necesarias, ¿no?, para su eficacia. Si no se alcanzan esas concentraciones, puede llevarse a un fracaso de la terapia. Caso rifampicina. Segundo caso, medicamentos donde un pequeño aumento en las concentraciones sanguíneas nos pueden ocasionar reacciones adversas. Estamos hablando de los medicamentos de estrecho margen, ¿no?, digoxina, por ejemplo. Y tercero, medicamentos en donde es importante el tiempo en que se alcanza el efecto. Por ejemplo, el caso del ibuprofeno. Entonces, hemos puesto nomás un ejemplo de cada uno de estos casos donde sí es muy importante los estudios de equivalencia in vivo. Pero no solamente hay estudios de equivalencia in vivo, sino también hemos visto que hay estudios de equivalencia que pueden hacerse por in vitro. Entonces, en la Organización Mundial de la Salud también señala que esto puede ser para los sólidos orales de liberación inmediata, ¿no? Y de aquellos principios activos que son clase 1 o clase 3 del sistema de clasificación biofarmacéutica, ¿no? Este es un sistema que considera las propiedades de solubilidad y permeabilidad de los principios activos, ¿no? Y este sistema de clasificación biofarmacéutica pues nos divide, nos clasifica a los principios activos en 4 clases, ¿no?, de la 1 a la 4. La clase 1 y la clase 3 son aquellos que pueden optar por presentar estudios in vitro en vez de los estudios in vivo para demostrar la equivalencia terapéutica y posteriormente ser declarados intercambiables y que luego el farmacéutico puede hacer la sustitución genérica, ¿no? Algunos ejemplos de fármacos que son clase 1, pues es amoxicilina, diazepam, lamivudina, ¿no? Y algunos ejemplos de los productos de clase 3, pues es el aciclovir, el enalapril, metformina, ¿no? Entonces, clase 1 y clase 3, que sean sólidos orales de liberación inmediata, pueden optar por presentar estudios in vitro, ¿no? Pero un punto más que debemos tener en cuenta es que hay formas farmacéuticas que no requieren de estudios de equivalencia, ¿no? ¿Y cuáles son estos? Inyectables en solución acuosa o polvo para reconstituir en solución. Ejemplo, ceftriaxona intravenosa, intramuscular, gentamicina inyectable. También las soluciones orales como gotas, jarabes. Ejemplo, paracetamol jarabe. Las gotas óticas y oftálmicas, como la nafasolina, ¿no? Soluciones para inhalación, como el salbutamol, ¿no? Y gases medicinales. Entonces, formas farmacéuticas en solución acuosa no requieren de estudios de equivalencia, siempre y cuando tengan excipientes que no afecten su absorción. Para verlo de manera más simple, ¿no?, si tenemos una solución acuosa, ¿no?, una solución acuosa para administración intravenosa, pues no es necesario hacer los estudios de bioequivalencia, ¿no? No es necesario saber o poder comparar la biodisponibilidad. ¿Por qué? Porque cuando ponemos la solución, ¿no?, acuosa intravenosa, pues si nosotros tenemos una gentamicina de 80 miligramos y la administramos intravenosamente, pues sabemos que la cantidad que va a llegar, ¿no?, a la circulación sanguínea es 80 miligramos y la velocidad con que va a llegar va a ser o va a depender del tiempo de la infusión intravenosa. Entonces, ahí no es necesario el que se hagan estos estudios, ¿no? Pero considerando el tema de que siempre que tengan excipientes que no afecten su absorción, porque hay determinados excipientes que podrían afectar la absorción, ¿no? Y hay también en la literatura se han encontrado, me está mostrando una pregunta. Dice, estos de los excipientes para la protección entérica en comprimidos, como en el caso de antiinflamatorios, los AINES, ¿es relevante para la bioequivalencia o solo en un estudio de performance? No, todos los
medicamentos que ya estamos hablando, ¿no? Que tienen protección entérica, también los productos de liberación modificada, de liberación extendida, ¿no? Estos, los que son de liberación extendida y liberación modificada, esos requieren estudios de bioequivalencia, ¿no? Eso sí está establecido, ¿no? Porque ahí se tienen que controlar otros factores, ¿no? Bueno, si la persona que lo hizo me puede dejar su correo, le puedo mandar algunos links para que pueda revisar más este tema, ¿no? Para que pueda tener más información sobre estos productos. Porque van a surgir varios temas específicos dependiendo de la forma farmacéutica y todo eso, ¿no? Entonces, me dejan ahí su correo y ahí yo les puedo mandar. Bueno, continuando, estábamos diciendo que se han encontrado en la literatura también estudios que se han hecho con productos en el Perú. Por ejemplo, en el año 2012 salió en una revista internacional que hicieron estudios in vitro con amoxicilina, metronidazol y sidobudina. Pero amoxicilina y metronidazol sí utilizaron medicamentos del Perú, ¿no? Y utilizaron como productos de referencia productos de Estados Unidos, ¿no? Fabricados en Estados Unidos, y se encontró, ¿no? Que ninguno de los genéricos pues cumplía con la equivalencia in vitro, no cumplía con los perfiles de disolución, y entonces no eran bioequivalentes, no eran equivalentes in vitro y por tanto no eran intercambiables, y esta información ya estaba señalada desde el 2002, ¿no? En el Perú también se han hecho otros estudios, acá con investigadores nacionales. En el caso del INS, realizó un estudio y este año salió una publicación donde se encontró que se hicieron estudios in vitro también con formulaciones de amoxicilina y fluconazol, y pues se encontró que en el mercado nacional estos productos no cumplen con la equivalencia terapéutica, y ellos concluían, ¿no?, que entonces si no cumplen con la equivalencia terapéutica evaluada, ¿no?, mediante estudios in vitro, entonces tampoco estos productos son intercambiables, ¿no? Esto fue una publicación que se hizo en enero de este año, ¿no? Y también eso llamó a la preocupación, pues ya estábamos también con una normativa que ya estaba en vigencia, ¿no? Y no solamente tenemos datos de la literatura, sino también uno diría, ¿no?, mucha gente que no ha estado de acuerdo decía que este tema de la bioequivalencia, de la equivalencia terapéutica, pues solamente es para los países de alta vigilancia sanitaria, ¿no?, y que no es para países como el nuestro. Pero eso no es cierto. O sea, tenemos, ¿no?, en Latinoamérica que muchos países ya han avanzado en este tema. Y fíjense en el gráfico, ¿no?, México, Brasil le piden a todos sus productos, pero también tenemos Argentina, Cuba, Colombia, Chile, Panamá, Venezuela, Uruguay, ¿no?, que ya le piden, ¿no?, ya piden estos estudios. Incluso ya tienen varios productos, varios IFAs a los que se les pide estudio en vivo y a otros a los que se les pide estudio in vitro, ¿no? Y en años antes del 2010, ¿no? Mientras que el Perú tuvo la ley 29459 que salió en el 2009, y en esa ley ya se hablaba de la intercambiabilidad, pero solamente faltaba que se elabore el reglamento, ¿no? Y este reglamento recién se aprobó en el 2018, pero entró en vigencia este año. Entonces, en nuestra normativa peruana también está contemplada esta información, ¿no? O sea, es también importante. Entonces, esto también nos demuestra que no solamente la bioequivalencia se está dando en países de alta vigilancia sanitaria, sino se está dando también en países como países vecinos, países de acá de Latinoamérica, ¿no? Entonces, es un tema que sí es importante, y a veces me sorprende a mí escuchar que digan que la bioequivalencia es un plus. La bioequivalencia no es un plus, la bioequivalencia es necesaria para determinados medicamentos, ¿no? Y vamos a ver, no estamos viendo para cuáles sí y para cuáles pueden optar por estudios in vitro, y también hemos visto que otro grupo, ¿no?, dependiendo de la forma farmacéutica, no lo requiere, ¿no? Entonces, tenemos que tener claros esos conceptos para poder hablar bien de este término. Acá me hacen otra pregunta. Dice: el sistema del sello de bioequivalencia que existe en Chile, que tanto dista de ser aplicable, muchos dicen que al igual que los octógonos en los alimentos de Moro, ¿cuántos años tardaría para aplicarse en el Perú? Es que cada país es diferente, ¿no? Y un problema, ¿no?, que más o menos yo entiendo que ha tenido Chile, es que
salió su normativa y ellos trataron de hacerla efectiva lo más rápido posible, ¿no? Cosa que en el Perú no queremos hacer, ¿no? Porque el Perú también, para elaborar esta normativa, ha tomado en cuenta las experiencias de otros países y se vio el tema puntual de Chile, ¿no? Entonces, la normativa peruana ha tratado de ser más gradual, de ir a un paso un poco más lento, ir viendo conforme al tiempo cómo vamos, para ir sacando listas cada vez más rápido o si no un poco más lento, dependiendo de cómo vamos, ¿no? Yo no podría decir que vamos a hacerlo rápido, o sea, no solo depende de la autoridad reguladora, depende de los administrados, depende de la población, depende también es un tema político, depende de muchos actores, ¿no? Y si nosotros, los farmacéuticos y los profesionales de la salud, no entendemos este tema, porque no se entendía hasta el año pasado, no se hablaba de esta información, ¿no? Cuando uno hablaba de genéricos, uno creía que el genérico era el medicamento que estaba en denominación común internacional y no se consideraba, o nadie decía, que también el genérico de marca o el medicamento de marca también era un genérico y que solo había un innovador. Entonces, esa terminología no se usaba y no se quería hablar también de este tema. Entonces, nosotros hemos estado bajo una normativa que no consideraba esto, a pesar que ya estaba la ley 29459, ¿no? Pero recién se ha dado, ¿no? Entonces, es algo que recién estamos iniciando. Y si nosotros los profesionales no conocemos la terminología, entonces esto va a ir mucho más lento, ¿no? Bueno, continuando, vamos a hablar ahora un poco de la normativa a nivel de Perú, ¿no? Justo la pregunta era un poco en base a esto también, ¿no? Entonces, en el Perú ya desde el año 2004 se hablaba de la Política Nacional de Medicamentos y dentro de la Política Nacional de Medicamentos se hablaba de la bioequivalencia. O sea, fíjense, 2004. La ley 29459 salió en el 2009 y aquí también se hablaba de la intercambiabilidad de medicamentos, ¿no? Y se señalaba, ¿no?, que un requisito para la inscripción y reinscripción de los medicamentos eran los estudios de bioequivalencia, ¿no? Posteriormente a la ley, en el 2011 sale su reglamento, el decreto 016, y aquí ya se da más información, y luego salió en el 2018 el decreto 024, que es el reglamento que regula la intercambiabilidad de medicamentos, ¿no? En la ley 29459 tenemos el artículo 10, el artículo 20. El artículo 10 señala que los estudios de intercambiabilidad son un requisito para la inscripción y reinscripción de los medicamentos. Y también aquí se señala claramente que se exigen estudios de bioequivalencia a productos de riesgo sanitario alto y se van a considerar excepciones de acuerdo a la clasificación biofarmacéutica, atendiendo al principio de gradualidad. En el artículo 20 se señala que la Autoridad Nacional de Salud, a propuesta de la Autoridad Nacional de Medicamentos, establece la reglamentación y procedimientos para la intercambiabilidad de medicamentos. Y es así, ¿no?, que salió este reglamento, ¿no? Fíjense, desde el 2009 ha pasado hasta 9 años para que en el 2018 se publique, ¿no?, este reglamento, ¿no? Y aquí también en el artículo 20 se señala que la implementación de la intercambiabilidad tiene que ser gradual, priorizando productos de mayor riesgo sanitario, ¿no? Entonces, estos puntos son los que yo les señalé. Estos puntos son los que que se han tratado de recoger en la normativa y se han tratado de ver la experiencia de otros países, ¿no? Y no llegar un poco al problema que tuvo Chile, porque Chile trató de hacerlo más rápido, ¿no? Pero además de estos artículos hay un artículo 32 que señala que la dispensación debe hacerse siguiendo lo normado en las buenas prácticas de dispensación y de seguimiento terapéutico, ¿no? Y en estas buenas prácticas de dispensación y de seguimiento terapéutico, pues se señala claramente que el químico farmacéutico responsable de establecimiento, ¿no?, puede ofrecer al usuario alternativas de medicamentos con él o los mismos principios activos, concentración y forma farmacéutica bajo responsabilidad. O sea, en la ley está hablando de la sustitución por los farmacéuticos. Y este tema es importante para nosotros, ¿no? En Decreto Supremo 016 se tiene el artículo 40, donde se define que los estudios de equivalencia terapéutica son
un requisito para demostrar, ¿no? Son un requisito para la inscripción y restricción de los medicamentos. Y en el mismo reglamento del 2011, en la 016-2011, se señalaba que DIGEMIT tenía que establecer, ¿no?, una directiva sobre este tipo de estudios, ¿no? Entonces, bueno, esto se dio en el 2018. Entonces, veamos lo positivo, que ya tenemos esa normativa, ¿no? Y en la 016 también se habla de especialidad farmacéutica y dice que la especialidad farmacéutica incluye la especialidad farmacéutica multifuentes y los innovadores. O sea, ya en la normativa peruana estamos hablando de multifuente, que es el genérico, y de los innovadores. Entonces, y aquí ya es lo que habíamos visto, ¿no? Solo tenemos un innovador y tenemos genéricos. Y el genérico puede ser en DCI, en denominación común internacional, y puede haber genéricos de marca. Adicional a esto tenemos también la ley 26842, ¿no?, la Ley General de Salud, donde en el artículo 26 se habla que los médicos pueden prescribir medicamentos y tienen que consignar obligatoriamente el DCI, pero también en el artículo 33 hay un artículo donde señala que el químico farmacéutico está facultado para ofrecer al usuario, al paciente, alternativas de medicamentos química y farmacológicamente equivalentes al prescrito en la receta en igual forma farmacéutica y dosis. Y esto mismo se señala en el Manual de Buenas Prácticas de Dispensación, aprobado en el 2009. O sea, ya desde muchos años atrás se decía que el farmacéutico tiene que ofrecer o puede ofrecer alternativas de medicamentos químicamente equivalentes, o sea, esa es la equivalencia farmacéutica, y farmacológicamente equivalentes. Y uno cuando dice farmacológicamente equivalentes, pues nos estamos refiriendo a la equivalencia terapéutica. O sea, desde hace mucho tiempo ya se señalaba esto, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no lo hemos estado, ¿no?, utilizando. Y en la normativa peruana también ahora está la definición de medicamento multifuente. Esto se ha señalado en el decreto, ¿no?, en el reglamento de intercambiabilidad, en la 024 de 2018. Y es la misma definición que tiene la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y entonces entendemos que el medicamento multifuente es el medicamento genérico, ¿no? Y ya sabemos que solo aquellos medicamentos genéricos que hayan demostrado la equivalencia in vivo o in vitro, o sea, que son equivalentes terapéuticos, solo ellos, ¿no?, que son equivalentes terapéuticos al producto de referencia, solo ellos pueden ser declarados intercambiables. Y la normativa peruana, ¿no?, este reglamento de intercambiabilidad, pues para no cometer esos errores que se dieron en otros países de hacerlo de manera rápida, pues ha considerado, ¿no?, criterio de riesgo sanitario para establecer prioridades, el empleo de metodología in vivo o in vitro y el criterio de gradualidad. Y entonces se ha tenido que definir qué es riesgo sanitario alto, se ha tenido que definir qué productos es con los que se va a iniciar, ¿no?, y cuáles son aquellos que pueden presentar estudios in vivo y cuáles aquellos que presentarían estudios in vitro, cuáles son los primeros a los que se les va a pedir, y, ¿no?, y así se ha definido, ¿no?, que por ejemplo estudios in vivo se va a presentar, ¿no?, primero es obligatorio para ciclosporina y micofenolato de sodio, y los estudios in vitro para la mibudina, acidobudina, la combinación de la mibudina, acidobudina y el diazepam. Y también se ha establecido, ¿no?, tiempos y plazos, porque lo que se quiere es no cometer algunos, o sea, no hacerlo complicado, no tener más problemas, porque tenemos que ir avanzando poco a poco, ¿no? Porque como es un tema nuevo, la autoridad reguladora también se está capacitando en este tema, los administrados también nos estamos capacitando en este tema, los farmacéuticos y los profesionales de la salud también, porque es un tema nuevo. Entonces, en la normativa, en este reglamento, se han puesto fechas, ¿no?, y se ha puesto que va a ser gradual, y se ha definido aquellos para los que se les va a pedir estudios in vivo, ¿no?, y por ejemplo para ciclosporina, micofenolato, es obligatorio ya para todos los que son inscripción, ¿no?, porque este reglamento entró en vigencia en marzo del 2019, y las inscripciones ya tienen que presentar estos estudios, ¿no? En el caso de los medicamentos que ya están autorizados, pues se les está dando un plazo más para que puedan ir presentando
los estudios, ¿no? Igual se ha hecho para los estudios in vitro, ¿no? Y también este reglamento ha contemplado las formas farmacéuticas que no requieren estudios, ¿no? Y para estos productos, para estas formas farmacéuticas que no requieren estudios, pues se ha dado un plazo hasta 5 años para que puedan presentar la información y mostrar que sus excipientes, las formulaciones son iguales y que los excipientes también son similares, ¿no? En base entre este genérico y un producto de referencia que Digemit está definiendo. Entonces también se ha considerado este punto en esta normativa, ¿no? Y también la normativa está considerando, ¿no? Estamos viendo, se está considerando para algunos que es obligatorio, ¿no? En base al primer listado que ha definido la Digemit, posteriormente definirá otro listado, pero también hay los productos, los administrados pueden solicitar, pueden presentar estos estudios para algunos medicamentos de manera voluntaria, ¿no? Porque recuerden, ¿no? En base a lo que hemos visto, que estos estudios de bioequivalencia se piden en muchos países, en los países de alta vigilancia y también se piden en los países de acá de Latinoamérica. Entonces, los medicamentos que vienen de esos países, que son los mismos que se comercializan allá y están en el Perú, pues lo más probable es que tengan estos estudios, ¿no? Lo que pasa es que nunca lo han presentado a la autoridad porque no era un requisito, ¿no? Entonces, pero ahora con esta normativa, esos productos pueden presentar a la autoridad reguladora los estudios sustentando que ese producto es equivalente terapéutico con el producto de referencia, respetando el producto de referencia que va a definir Digemit, ¿no? Y entonces, en base a esto, esos medicamentos van a ser rotulados con la leyenda de medicamento intercambiable. Y eso es lo que prontamente Digemit va a aprobar, porque como ya entró en vigencia en marzo de 2019, están en todo ese proceso de evaluar estos productos. Si ustedes revisan la página de Digemit, ya se está viendo que ya han definido varios productos de referencia en base a las solicitudes que les ha llegado de los administrados. Y eso significa también que hay interés en tener medicamentos intercambiables, ¿no? Entonces, eso seguramente, esperemos que este año ya tengamos los primeros medicamentos que sean intercambiables, que estén rotulados, ¿no? Con esta leyenda, ¿no? Porque eso también es adecuado y seguramente también Digemit prontamente va a sacar otro listado, ¿no? Pero si ya vamos resumiendo toda esta información que les he dicho, pues, ¿qué es lo que tenemos? Hay medicamentos que requieren estudios de equivalencia in vivo y algunos de ellos lo necesitan sí o sí. Es muy importante que en ellos se haga, que ya habíamos visto cuáles eran. Caso digoxina, rifampicina, ¿no? Y hasta incluso el mismo ibuprofeno. Hay otros medicamentos como los sólidos orales de liberación inmediata, tabletas, cápsulas, que pueden optar por hacer estudios in vitro, ¿no? Y hay formas farmacéuticas que no requieren de estudios in vivo o in vitro, siempre y cuando tengan los excipientes, ¿no? Sus excipientes sean similares a los del producto de referencia o innovador. Y en el Perú, ¿cómo esto nos va a afectar? Hice una revisión rápida de los medicamentos que están autorizados en Digemit y pues encontré que aproximadamente un 26% tendrían esas formas farmacéuticas que no requieren estudios de bioequivalencia o estudios in vivo, estudios in vitro, ¿no? Entonces son un 26%. Si hablamos en abril de 2019 habían 10.500 medicamentos registrados, pues algo de 2.700 no requeriría, ¿no? Mientras que el 74% sí requeriría. Y estamos hablando aquí productos que pueden requerir estudios in vivo o in vitro. Entonces uno podría ver estos datos y asustarse, ¿no? Pero por eso es que Perú va a empezar poco a poco y se está dando la opción de que también sea voluntario, ¿no? Para ir todos avanzando a un paso, digamos a nuestro paso, ¿no? Dependiendo cómo vamos a ir avanzando, tanto la autoridad, tanto los administrados. ¿Qué más podemos decir para resumir? Existe un reglamento que regula la intercambiabilidad que ya entró en vigencia en marzo del 2019 y que considera, ¿no?, el criterio de riesgo sanitario para establecer prioridades, el empleo de estudios in vitro e in vivo y la gradualidad. Y este reglamento es importante
¿Por qué lo señalo? Cuando salió la propuesta del presidente Vizcarra sobre el acceso a medicamentos genéricos y biosimilares, pues también salieron un montón de propuestas, de proyectos de ley sobre medicamentos donde se hablaba de la bioequivalencia. Algunos donde se pedía que la bioequivalencia debería ser ya, para todos los medicamentos y tendría que ser aplicado en más breve plazo, ¿no? Entonces habían cosas que no eran correctas, y no solamente un proyecto de ley, sino salieron varios proyectos de ley. Y las cosas se estaban confundiendo porque no era un tema que no se conocía tanto, ¿no? Entonces, ¿pero por qué sacar otros proyectos de ley si ya existe un reglamento que ya se empezó a aplicar y que está considerando varios factores, ¿no? Varias situaciones importantes? Está adecuado a la Organización Mundial de la Salud, se ha considerado aquellos problemas, ¿no? Se ha considerado la gradualidad, el riesgo sanitario, ¿no? El establecer prioridades, ¿no? En base a la experiencia de otros países, ¿no? Para nosotros no tener esos problemas que tuvieron otros países, ¿no? ¿Y qué más podemos decir? Pues los medicamentos genéricos que sean bioequivalentes con el producto de referencia, con el innovador, son equivalentes terapéuticos y serán intercambiables y pueden ser sustituidos por el químico farmacéutico, y es ahí donde nuestra función es importante, ¿no? Pues nosotros debemos liderar este tema, y este tema, ¿no? Es nuevo, todavía se está hablando recién algo sobre este tema, ¿no? Este tema va a ser importante para los diferentes sectores de nuestra profesión. Los farmacéuticos del sector de asuntos regulatorios tienen que conocer este tema. Los del sector docencia también. Los de la industria, oficina farmacéutica, estamos hablando de la sustitución genérica, ¿no? Los, también, ¿qué otro sector me faltaría? Bueno, ahí están la mayoría, ¿no? Hospitalaria también, ¿no? Entonces, es un tema que es de los farmacéuticos y debemos aprovechar esta coyuntura para ser los que lideremos este tema dentro del equipo de salud, ¿no? Empezar a darle fuerza también al tema de la sustitución genérica, que lo tenemos señalado en la normativa peruana, ¿no? Y esta información también debemos manejarla para que nos sirva para que se tomen las decisiones adecuadas, ¿no? Acá hay otra pregunta que señala, antes de que termine, con respecto a los enantiómeros, ¿hay algún estudio que se realice con respecto a eso para demostrar la intercambiabilidad? Sí, esas ya son consultas más específicas, ¿no? Hoy día yo les he dado el tema un poco más general para que la mayoría de nosotros podamos entender este tema. Tal vez podemos ir haciendo, ¿no? Otras charlas donde ya podemos ver un poco más a profundidad ya determinados temas, ¿no? Ver cuáles son los estudios de bioequivalencia, ver estudios de bioequivalencia para determinados productos. Y bueno, el tema de los enantiómeros, hay alguna información específica que está señalado en la guía de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y otras guías de la FDA y de Canadá, ¿no? Entonces también al colega que hizo la consulta, por favor, si me dejas tu correo para yo mandarte también esa información. Y bueno, y ya para terminar, ¿no? Un poco decirles de que toda esta terminología que hemos visto es importante para la profesión, ¿no? Va a permitir que, o sea, nosotros debemos verlo como una oportunidad, ¿no? No como una amenaza, sino como una oportunidad. No quedarnos solamente en el tema del acceso a medicamentos, sino ir un poco más allá, ¿no? Aprovechar que nosotros como farmacéuticos conocemos el tema, ¿no? Liderar el tema, ¿no? Que podamos apoyar para la toma de decisiones, ¿no? Y todo este tema, ¿no? Esta terminología también es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque va a contribuir